La terza fiera virtuale del Libro Italia presenta il libro I racconti andini di Acacila Zenon, dicono. Carmen Gloria Clavillo Morales, la nostra ambasciatrice culturale, è Marcela Barrientos dall'Argentina. Ya podemos iniciar. Tante grazie. Bueno, benvenuti alla terza fiera virtuale del libro italiano. Sono Marcela Barrientos, ambasciatrice culturale dell'Argentina. In questa occasione vi presento Carmen Gloria Clavijo Morales dal Cile, che ci parlerà del suo libro I racconti andini di Acacila Zenón. Bienvenidos a la tercera Feria Virtual del Libro de Italia. Soy Marcela Barrientos, embajadora cultural de Argentina, presentando en esta ocasión a Carmen Gloria Clavijo Morales de Chile, quien nos hablará sobre su libro Los cuentos andinos de Acachila Zenón. Bienvenida, Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos y a todas. Muy bien, estoy aquí desde Chile. Un abrazo a todos. Un abrazo a ti, Marcela, y un abrazo, por supuesto, a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, yo voy a leer un poquito de vos. Bueno, naciste el 23 de abril, año no sabemos, así que mejor, porque no tenemos edad. Descendiente aymara, profesora de educación general básica con mención en trastorno del aprendizaje, de raíces indígenas campesinas. Sus inicios en la poesía comenzaron desde la educación básica de la mano de profesores de literatura, pero no fue hasta la llegada al Liceo de Niñas Gabriela Mistral cuando comenzó su participación en recitales y talleres literarios. En su tiempo de adolescencia se dedicaba a escribir lírica y publica su primer poemario, Balada con la muerte, en el año 2017, desarrollando una lírica inspiradora entre el mundo de los espíritus y la muerte. En el año 2020 publica su primera obra narrativa, Los cuentos del Achachila Zenón, que es el que vamos a presentar, el cual es un rescate de historias familiares del abuelo Zenón, adaptada por su nieta. Su Ajayú, creo que se dice así, no sé, investigador, la llevó a escribir Los secretos de Ahuicha, recopilación de tradiciones yerbatera de la abuela, eso me encantaría, y el diario de Curmi, actualmente dedicada a la creación de narrativa lírica, además de ser narradora de cuentos tradicionales andinos y creación de libros didácticos para niños. Bueno, interesante tu biografía, pero bueno, en esta ocasión vamos con estos cuentos del abuelo Zenón. Bueno, ¿cómo decidiste esta iniciativa de hacer el libro? Bueno, yo empecé escribiendo poesía desde el colegio. Hacía Ujú, solamente lírica, empecé con talleres literarios en el colegio en básica. Me imagino que en otros países se llama primaria. ¿Ya? Y después, cuando entré ya a estudiar pedagogía y tuve contacto con los niños, me empecé a nutrir de sus propias historias. Y eso me llevó a la narrativa. Y eso me ujú, llevó, ¿cierto?, a recopilar las historias de mis antepasados. Porque yo ujú, soy aymara, ¿cierto? Y en el rescate cultural de los pueblos originarios, que todo es oral, hay que hacer el rescate escrito para que ujú. quede para las nuevas generaciones. Y en ese rescate escrito, lo más cercano que yo tenía eran mis abuelos, porque yo fui criada por mis abuelos y por lo tanto tenía toda la riqueza cultural que eran ellos y que le podía preguntar, porque en ese tiempo mi abuelo estaba vivo, le podía preguntar su historia porque estaba acostumbrado a escuchar su historia, entonces para Mm, mí era algo natural. Lo que no es natural hoy en día, escuchar tantas historias de los abuelos. sí. A mí me encanta, a mí me gustaba mucho hablar con mi papá. Yo no conocía a mis abuelos, pero mi papá tenía 90 y tantos cuando falleció. Así que a mí me encantaba escuchar esas historias de esa Argentina que no viví, ¿no? En este caso mi país, ¿no? Y un poco de Corrientes, que es la ciudad donde yo nací, y la mezcla que había entre inmigrantes y aborígenes también en el caso de Corrientes de guaraníes. Así que yo entiendo
ese amor por lo ancestral, por que no se pierda. Estos cuentos que vos, no sé cuántos son en total, más o menos aproximadamente, cuántos cuentos hay en el libro. Son siete Ajá, cuentos, que estos cuentos son 100% de mi abuelo. Yo los escuché ajá, de él cuando éramos niños, por ujú. eso son de él. Yo después S- escribí narrativa propia ya míos, ya, pero estos son 100% de él. No, ¿son cuentos que cada uno empieza y termina o tienen una relación el uno con el otro? Son cuentos, empiezan y terminan. Empiezan y Ajá, terminan, pero tienen que ver con la cosmovisión andina, ¿cierto? Que es parte claro. de nosotros y tiene que ver con la cosmovisión campesina, porque mi abuelo Ujú, era andino campesino, entonces con ese ujú. mundo tiene que ver. Qué lindo, qué lindo. ¿Querés empezarnos un poquito de uno? Como para dejarnos Claro, picando. bueno, voy a leer a modo de la presentación, ¿cierto? Cuando yo empecé a escribir el libro, mi abuelo estaba vivo. Cuando terminé Ajá. el libro, lamentablemente el epílogo, que es la última parte de este libro, mi abuelo ya había muerto, ya 2 meses de muerto. Ujú, Em, entonces es un libro muy emocionante mm, porque, bueno, además que ha sido cierto, siempre es un boom de venta, donde vamos siempre ha vendido muy bien. Creo que es una forma, un homenaje. Ha sido ujú, siempre recordar una vez y otra vez su memoria. ujú. Así que voy a leer cierto cortito lo que es el modo de presentación, que son las primeras páginas. Así que voy a hacer una parte de la presentación. ¿Te parece, Marcela? Sí, 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 sí. Bueno, cuando somos niños, nuestros ojos brillan de ilusiones y esperanzas. Nos creemos superhéroes y heroínas donde los miedos son vencibles y la verdad es nuestro mejor escudo. No importa nuestro origen porque los niños ven todo con ojos de niños y son aquellas miradas transparentes que traspasan latitudes y fronteras. Pero ¿qué sería de un mundo sin los abuelos? Aquellas fuentes de sabiduría inagotable que pueden pintar la vida de colores gracias a sus historias que pueden encaminarte en la ruta correcta. Sinceramente, somos nada. Y voy a leer la parte donde qué fue de verdad. Esta es la parte de realidad que yo tuve la conversación con mi abuelo que también está en la presentación. Ujú, Dice, la leche caliente, la silla de tabla y el abuelo aún estaba ahí, ya con su mente más nublada, porque el tiempo no perdona, ya con sus ojos más idos, quizás pensando en aquel mundo de héroes y heroínas, ya en su cuerpo que no lo acompaña, pero estaba ahí, esperando que vuelvan aquellos niños. Yo lo miro de reojo y ya no soy una niña. Los años han marcado mi cara de arrugas inseparables, mi inocencia quedó atrapada en los cuentos de antaño. Me acerco y le digo, abuelo, ¿me escuchas? Sí, hija. ¿Quieres que te cuente una historia? Pensé que estaba vieja para escuchar historia. Nunca es tarde, ni nunca se está tan viejo para escuchar una buena historia. Sonreí, busqué aquel cajón donde solía sentarme cuando era una niña e invoqué todos los recuerdos de aquel abuelo más joven, más lúcido y más alegre. Mi abuelo se acomodó en su silla, me pidió un mate, arregló su chaleco de lana y me dijo, pensé que habías olvidado tu esencia y aún eres una niña. La nebulosa, el té caliente, el horno de barro volvieron esa tarde y sentí nuevamente la esencia de ser niño, volver a creer en un mundo vencible. Tomé mi cartera, extraje un viejo cuaderno donde quedan plasmadas las ideas. Él me miró y me dijo, ¿qué haces? Quiero recoger cada una de tus historias para cuando tus ojos no vuelvan a mirarme. Yo volver a la vida y a mi infancia una y otra vez. Acarició mi cabeza, suspiró profundamente y asintió que escribiera. Algún día serás tan vieja como yo y tendrás mejores historias que contar. Bueno, es una parte, ¿cierto?, de la entrada del libro, ¿cierto?, de la introducción que le llaman uno o la presentación del libro, Marcela. ¿Quién te hizo el prólogo o lo prologaste vos misma? Lo hicimos a la par con una compañera, lo hicimos a la par con una compañera, pero todo lo que le conté es lo que pasó un día cuando yo decidí escribir el libro. Todo lo que yo le conté fue lo que pasó ese día.
Ese día que yo decidí, le dije al abuelo, pero voy a escribir la historia tuya, ¿me das permiso? Sí, me dijo. Y nos sentamos en un cajón con un mate y todo pasó, esa escena pasó de verdad. Ujú. Por eso es como Que- emocionante volverlo a leer una y otra vez, porque es sí, recordar una escena en vivo. es una escena que no se te va a ir nunca, no, es verdad. A mí me pasa porque yo con mi papá, bueno, viste que esto de los celulares que a veces pierde los audios, todo, yo le decía a mis hijos, cuando el abuelo quiera hablar con ustedes, grábenlo, porque creo que quedó una o dos de las grabaciones de él, hablando muy bajito ya porque era muy mayor. Y estaba muy dolorido por su problema ya, ¿no? Que lamentablemente es el que no, lo lleva. Pero contando, él había nacido en 1922, así que imagínate, yo me imagino que tu abuela a lo mejor era más o menos de esa, y todo los cambios que hubo desde que él nació hasta que él murió, es más, cuando veía los celulares decía creo que si hubiera vivido, no sé, 2 años más, aprendía a manejarlos, porque nos veía a todos con el celular y él quería también aprender a manejarlo. Así que esas conversaciones no tienen precio y quedan siempre en la memoria. Claro que sí, es una forma, por eso te decía, es una forma de llevar una vez y otra vez, ¿cierto? La memoria de esa persona y que esas historias jamás se pierden y de la mano, ¿cierto? De la cosmovisión que nos enseñaron a nosotros de forma oral y que se traspasa de forma oral, pero ahora las nuevas generaciones que ya no se pueden traspasar de forma oral, sino que también de forma digital, que es las generaciones más nuevas llevarlo, ¿cierto?, a esas generaciones. Este libro, como vos dijiste, nació en el 2020 en plena pandemia, ¿no? Así es, nació en plena pandemia. Ajá. Y pudiste recopilar 7. ¿Te quedan más por hacer algún otro libro? ¿Como para hacer un segundo libro? Lamentablemente mi abuelo murió en tiempo de pandemia. Mm, Eh, Quedamos con algunos registros, por eso. quedamos con un juego que se llama el Cacanchi, que salió después, ¿cierto? Que es un Mm, juego que él nos enseñó, y ujú. quedaron algunas historias más biográficas de él, Por ya eso, más, sí, que yo como, creo que va a salir una segunda parte más adelante de él. ujú, como para que se siga, digamos, manteniendo ese recuerdo ancestral, ¿no? Porque acá se pasa no solamente de un recuerdo familiar, sino que va más allá. O sea, no es solo un recuerdo tuyo familiar que es sumamente importante, sino como vos decís, lo ancestral pasa, ¿no? Eh, bueno, yo la verdad que te animo a que lo hagas. No sé si está hecho en forma bilingüe o está solo en español, si alguna vez, o sea, con el idioma... Está en Aymara Mm. castellano, tiene Ajá. lexicología en Aymara, algunas Mm, palabras el libro tiene en Aymara y tiene atrás un léxico, ¿ya? ujú, Porque lo pensamos en niños y niñas que viven ujú, en la urbanidad y que no manejan el idioma, por lo tanto ujú, necesitan la traducción del texto, pero ujú. en este momento el texto, como va a salir al exterior, está en traducción en inglés. Entonces está en inglés, en castellano y en aymara. Entonces está en tres Ah, idiomas en este momento. wow, wow. Me Es que imagino uno de los los... primeros libros que sacamos, y aunque aunque uno a veces no dimensiona como escritor el impacto que tiene el libro, en este último año hemos estado viendo el impacto, de verdad, de 2020 no lo vimos. 2020, 2021, 2022 trabajamos con el libro, lo llevamos a la escuela, hicimos todo el tour con el libro. Después salieron otros libros detrás, como el diario de Curmi, El secreto de Agüicha, hasta el año pasado que empezó a entrar a los colegios definitivamente como lectura complementaria, y ahí vimos el impacto ya en los niños. Los niños Ujú. ya lo habían leído, ahora pasaban por las ferias de libros, reconocían el libro, sabían que era el abuelo Zenón, y ahí vimos realmente con la editorial, con la ilustradora que hizo todos los dibujos, que claro, había un impacto tremendo en los niños y los que habían leído el libro sin saber quién era la escritora, porque la escritora tiene un seudónimo, entonces los niños ni siquiera saben quién es Carmen Clavijo, pero sí saben
quién es la esencia del libro, quién es el abuelo Zenón. Eso sí se lo saben, pero quién lo Ajá. escribió no lo saben. Sí, sí, sí. Bueno, pasa que a veces el personaje supera, mira el Principito que lo superó a San Exupéry. Suele pasar. Sí, suele pasar, o el Quijote, ¿no? Que ya directamente es como que pasa de haber sido una creación de Cervantes o el Martín Fierro. Hay personajes que ya te... Vos fíjate que a lo mejor vos pones un bar, ponele así por así decirte, un bar argentino y le pones Martín Fierro, no le pones Miguel Hernández, que fue el que lo hizo, ¿no? O pones Mafalda en lugar de Quino, porque ya el personaje superó a quien lo hizo, ¿no? Claro. Eso es muy fuerte, cuando ya te supera a vos misma, ¿no? Eh, Así que bueno, yo te invito a que sigas, porque si tenés éxito, a lo mejor podrías hacer como una saga y encima incluso traer a los chicos que de la escuela, que es donde se empiezan a mamar todo este tipo de literatura, les empieza a gustar y ya sembrás una semilla de continuidad. Claro, esa es la idea del abuelo Zenón, po, bueno, y incentiva, ¿cierto? El principal mensaje es incentivar a los niños en los colegios a ir a sus abuelos a preguntarles la historia. Eso es Ujú, lo que busca el libro, es que los niños vayan donde sus abuelos, que es el centro de sabiduría familiar, y rescaten esas historias. Nosotros cuando hacemos talleres en base al libro, porque nosotros vamos a los colegios y hacemos talleres familiares, es después sacar un propio libro de los niños, es que estos niños reconozcan esta sabiduría tan importante y este rescate familiar, porque si no después se pierde y los niños también pierden el linaje familiar y después no saben cuál es su identidad familiar. mm. Un poco el 2020, entre comillas, a lo mejor muy poco, en ese quédate en casa obligatorio, obligó a estar más en contacto a muchos abuelos que viven a lo mejor con alguno de los nietos. Y a lo mejor se dio ese intercambio en algunos, yo no digo en todos, pero en algunos, de sacar esa receta que hacía mucho no se hacía por falta de tiempo y que la sabía la abuela. O acá en Argentina muchas personas empezaron a tejer, que son cosas, ¿no? Que vienen a lo mejor de nuestras abuelas, ¿no? A tejer, a bordar, a hacer cosas manuales que bueno, que prácticamente por el aceleramiento de la vida, no, a veces la vorágine no nos permite quedarnos y ahí estábamos obligados a quedarnos, entonces eh, tenías que sacar estas cosas, ¿no? Como la literatura, como cualquier tipo de arte. Eh, yo quería preguntarte tus redes sociales, dónde se consigue el libro por el extranjero, o sea, está en Amazon, cómo se consigue el libro para los que están afuera. Bueno, en las redes sociales nosotros tenemos página web que se llama yatiescritoraviajera.com, donde puede encontrar el libro en formato papel, que se puede Ujú, mandar, bueno, nacional a Chile, pero también se puede mandar al extranjero. Pero siempre es más fácil mandar al extranjero en formato digital, porque también está en formato digital este libro. Y tenemos lo que es el Instagram, el TikTok, el Facebook, que son las redes principales que nosotros manejamos, donde las personas pueden conocer todas nuestras actividades. La editorial se llama Yati Ediciones. Yati ujú, viene de Yati Chiri, que significa profesor o profesora en Aymara, y eso tiene que ver con la denominación que los mismos niños me colocaron alguna vez cuando yo estaba trabajando 100% de profe. Así que ujú, en esas redes sociales nos pueden encontrar como Yati Escritora o ujú, como Yati Ediciones, que es ujú. la editorial que saca todos estos libros con sentido originario. Vos sos docente, ¿enseñás en los dos idiomas? O sea, hay algo, sí.
Sí, bueno, acá en Chile tenemos una asignatura que se llama Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios. Está Ujú, hace unos 4 años ya en los colegios, 4 o 5 años en los colegios, pero yo empecé antes cuando ya era un programa que se llamaba Programa Intercultural Bilingüe, que era para los ujú, profesores que tenían 2 idiomas y se incorporaban a los colegios. Pero ajá. en la zona que yo estoy en este momento, que no es Santiago de Chile, sino que es La Serena, que está a 6 horas de Santiago de Chile, eh, nosotros trabajamos el programa intercultural. Aquí hay varios pueblos originarios, diaguitas, changos, aymaras, mapuches, y enseñamos un programa para enseñar de todo un poquito, porque Ujú, tenemos una diversidad de estudiantes originarios. Por lo tanto, ujú. tenemos que enseñar de todos los pueblos en respetos a su identidad. Bueno, acá hubo comunidad diaguita en la Argentina. Así es. Así que, bueno, en aquellos años previo al descubrimiento, o como se llame, de América, como le quieren decir, estaban muy interrelacionadas también las culturas nuestras, ¿no? Porque los diaguitas estaban muy relacionados con los incas también, ¿no? Como que fue la última colita del imperio inca en esta parte nuestra, ¿no? De Argentina, Chile y todo eso. Eh, yo creo que es muy importante volver a reconocer nuestro pasado aborigen, ¿no? Si bien ahora ya somos mezcla todo, ya no hay, digamos, bueno, hay en algunos lugares que sí existen al 100 comunidades, pero después, bueno, en Buenos Aires somos casi todo mezcla de todo, ¿no? Aunque yo nací en Corrientes, también calculo que no sé si hay algo, digamos, en mi sangre aborigen, pero sí un respeto enorme por la tierra guaranítica, como vos tenés un respeto enorme por tu cultura, ¿no? ¿Qué cosas rescatás para que los niños, digamos, o vos ves que cuando lo planteás en el aula, los chicos, aparte de la lectura, ¿no? De un cuento, o a partir de la lectura de uno de los cuentos de este libro, ¿qué actividades vos generás para que los chicos, aparte de también que lo que vos decís, que hablen con sus abuelos, pero hay una actividad literaria o sí, individual, grupal, ¿cómo es? Bueno, sí tenemos, ¿cierto? Sí planteamos actividades literarias y además planteamos formas de vida. El libro en sí plantea, ¿cierto? La enseñanza que deja el libro, plantea 3 mandamientos, podríamos decir, como los 10 mandamientos que tenía, ¿cierto? Moisés. Nosotros Mm, tenemos 3 mandamientos que son principales: el no flojear, no mentir y no robar, que están en el libro porque el abuelo los enseñó. Nosotros no lo sabíamos hasta que después fuimos desglosando los cuentos y fuimos desarmando cada enseñanza que tenían los cuentos con estas figuras retóricas que tienen los cuentos en sí, y los fuimos, ¿cierto?, rearmando los cuentos. ¿Ya? Y eso se lo traspasamos a los niños, que es importante. Además, ¿cierto?, de toda la actividad literaria que es ir a reencontrarse sus antepasados, que es ir a buscar la información con sus antepasados. Además, hacemos actividades de comprensión de lectura. Ya hacemos actividades de títeres de dedos con los personajes de estos cuentos, y hacemos trueques literarios con los mismos cuentos, ¿ya? ujú. Y cuando hacemos trueques literarios, nosotros llevamos otros libros de otros autores que nos regalan sus libros y los niños lo obtienen de forma gratuita, además de algunos libros que llevamos nosotros, de los que nosotros vamos a regalar. También hay una merma que le llamamos nosotros, que regalamos a algunos colegios. Especialmente Ujú. los colegios que sabemos que por a veces motivo no lo pueden adquirir económicamente, o que están muy lejos de la urbanidad y que no pueden obtener estos libros. ¿Los dejan en la biblioteca? Lo dejamos en la biblioteca la mayoría de las veces,
pero algunas veces los niños cuando hacemos trueque, los mismos niños se lo llevan, con el Ah, compromiso sí de lo que lo van a leer, porque hacemos un seguimiento de los libros, mm, especialmente los de nosotros, hacemos un seguimiento y vamos 2, 3 meses después a ese mismo colegio y le preguntamos a los niños si realmente leyeron el libro. Nos dicen que sí, pero para saber, ¿cierto?, si es verdad o no es verdad, después hacemos un taller con el mismo libro y ahí nosotros nos aseguramos que la información es verídica. ajá. Los personajes que son niños, son seres de la naturaleza y mezclados. Principalmente son animales. Ya la Ah, mira. cosmovisión andina, ¿cierto? Tiene Ujú, casi todos sus cuentos basados en animales, ujú, especialmente el cóndor, el zorro, la serpiente, pero hay un solo cuento que es de un personaje de ya seres humanos, que es cuando es la llegada del español. Es el ujú, único cuento que tenemos así de ser humano. Los otros son ujú, solamente animales como las fábulas que intentan dejar una lección, una moraleja, basado en ujú. estos tres principios que yo te mencioné anteriormente. La de la flojera, ¿qué significa? ¿Lo del trabajo? Que no sean flojos. Claro, que no seas flojo. Lo que pasa es Ah, que el andino se caracteriza por levantarse muy temprano. Entonces, claro, te levantas temprano, pero también te acuestas temprano para ujú, poder producir. Entonces, claro. claro, no seas flojo, no flojees en tu trabajo, hazlo bien, porque como cada uno tiene un rol dentro del mundo andino, si tú no cumples tu rol, puedes perjudicar a la otra persona. Y no es multirol, es un solo rol. Como en el mundo Claro. occidental son multirol, entonces uno que lava, que Como cocina, que plancha. la división del trabajo, digamos. Claro, no es multirol, Este, es un solo rol. claro, no, no, está bueno, está bueno. Está bueno porque es como una cooperación, ¿no? Es como una cooperativa. Si uno no, es interesante. Es comunidad, es cooperación. Es muy, muy, muy interesante esta como visión, como vos decís, y que que pueda trascender las generaciones, que es la idea que tuvo siempre, ¿no? Claro, es la idea, ¿cierto? Esencial. Por eso los secretos de Awicha que viene detrás es un recetario, Mm. ¿ya? Ah, Y la ese Ouija, vamos a ir otro día porque sí, me después en otro reinteresó. día, pero es fantástico igual que este, pero los Mm, dos vienen de la mano, porque es un homenaje a las personas que con tan poco, cierto, a lo mejor recurso educacional, porque mi abuelo llegó hasta segundo de primaria, o sea, ujú, aprendió a leer y a escribir. O mm, sea, lo básico, leer y escribir mm, en castellano, sumar y restar, y hasta ahí llegamos. Sabía muchas ujú, cosas de astronomía, de agricultura, sabía sembrar, cosechar, pero era espectacular en todo eso. mm, Pudo defender defenderse muy bien en el mundo occidental. mm. Sí, Entonces, para mí, porque los primeros y segundo grado de aquellos años eran primero y segundo grado. Mi papá tenía tercero y también sabía multiplicar, sumar el nombre, escribir, escribir en cursiva. Ahora, lamentablemente, no sé, en Chile, acá en Argentina, el nivel bajó muchísimo y a lo mejor tenés nenes en segundo grado que todavía no saben leer ni escribir, ¿no? No es la misma calidad educativa de no. aquellos años que ahora. Entonces antes con un segundo grado ya te defendías por lo menos con eso básico que era leer y escribir. Bueno, Carmen, yo te invito a que sigamos estando en la feria con todas estas, eh, digamos, todo esto ancestral que a mí me gusta mucho. Yo creo que tu abuelo se debe sentir muy orgulloso de vos. Él sabía de que vos estabas, a pesar de que falleció, sabía de que estabas haciendo este Sí, libro. sabía que estaba haciendo el libro, yo le pedí permiso para recopilar su historia y él quería verlo presentado, pero no alcanzó por un tema de enfermedad. Tuvo un cáncer al estómago muy avanzado y muy agresivo y eso lo llevó, ¿cierto?, al final de sus días. Pero murió en paz, murió en su casa, murió con la gente que lo rodeaba y con la gente que él quería y alcanzó a despedirse de todo, que yo creo que es la muerte más digna y más maravillosa que puede tener un ser humano. Mm. A mí, sí, seguramente cuando estás rodeado de tus seres queridos, eh, a mí me gusta mucho este intercambio porque, a ver, he hecho en Grito de Mujer hace 2 años.
El tema era la mujer ancestral y era, tuve la suerte de tener una señora de Chile que era descendiente, no me acuerdo de qué, porque como hay distintas, pueblos originarios, pero ella sabía un montón de recetas, ¿no? Que saben las abuelas, que se han transmitido, que saben qué tal planta cura, qué tal planta también saben cuando, bueno, calculo que tu abuelo también, cuando suena la chicharra que va a hacer calor, que seguro que llueve porque pasa tal cosa. O sea, cómo al no tener el meteorólogo ni tener a ellos viendo el cielo, viendo el viento de dónde venía, escuchando ciertos pájaros, ya sabían, ¿no? Que o el calor o la lluvia, no sé si te pasaba con tu abuelo. Sí, todo eso lo sabía, incluso sabía los tiempos que iba a llover, si el año iba a ser seco, iba a ser lluvioso, para estar preparado principalmente y si íbamos a tener abastecimiento de alimentos o animales ese año. Entonces era muy maravilloso su conocimiento. Sí, 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 sí. Tienen ojalá nos hubieran porque ellos en su afán de que nosotros vayamos a la escuela y todo eso. A veces pasa que en las escuelas esto nos enseñan y se ha perdido un poco, pero qué bueno que lo traigas, Carmen. Ya nos quedan 3 minutos, te tengo que despedir. Te agradezco muchísimo, espero que te haya gustado estar en la Feria de Italia, que sí que te espero tu despedida y yo después hago la mía. Bueno, quiero agradecer el espacio a la Feria Virtual del Libro de Italia, a Nicole que está por ahí y a ti, Marcela, por la presentación maravillosa y a todas las personas que nos estuvieron escuchando y que quieran conocer más de este libro, que nos pueden seguir por las redes sociales y contactar directamente y obviamente le voy a contar con gusto todo lo que el abuelo Zenón tenía para compartir con todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Así que bueno, ahora tengo que hacer un pequeño saludo en italiano. Ringrazio i direttori della Fiera Virtuale per averci messo a disposizione questi spazi per l'arte e la cultura e tutti coloro che hanno partecipato alla presentazione. Vi invitiamo a proseguir, a proseguire con la presentazione di oggi. Bueno, agradezco a los directores de las ferias virtuales por permitirnos estos espacios de arte y cultura y a todos a quienes nos acompañaron en la presentación. Los invitamos a continuar con las presentaciones del día de hoy. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por esto, por dejarme entrar en este mundo andino que creo que hace falta, ¿no? Que se conozca. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Nicole, muchísimas gracias. Bueno, continuamos con la feria del libro.